La paz del Señor, mis amados hermanos. Nuevamente les habla su hermano Carlos Hernández, aquí queriendo compartir una pequeña reflexión. Hoy es un día solemne, un día grande para nosotros. Es el día Viernes Santo. Hoy yo quiero de una manera especial, hermano, que usted contemple este crucifijo. Ahí es donde Cristo entregó su vida por usted y por mí. Abriendo los brazos, hermano, demostró su amor hacia nosotros. Abriendo los brazos, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a usted y por amor a mí. Quiero compartir una pequeña reflexión, hermano, enfocado en la pasión de Cristo. Obviamente no voy a leer el texto, hermano, que se ha leído en la liturgia, que es un texto bastante largo, donde se narra todo el acontecimiento, la pasión completa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enfocarme, hermano, la reflexión en momentos trágicos, momentos que impactaron y tocaron a Jesús, hermanos, como humano. Obviamente, hermano, la pasión de Cristo es un acontecimiento fuerte, hermano. Es un acontecimiento que hasta el mismo Jesús, hermano, cuando estaba orando en aquel momento en el Getsemaní, hermano, él llegó a decir: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo lo que es el acontecimiento de la pasión de Cristo es un momento fuerte, hermano, un momento duro, un momento de sufrimiento, un momento donde nosotros los católicos debemos reflexionar de que alguien murió por nosotros, alguien cargó con el peso del pecado de toda la humanidad. Por eso yo quiero compartir el texto, hermano. El texto es, hermano, lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo del 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que hoy nos das. Te pedimos, Dios eterno, que envíes la luz de tu Espíritu Santo sobre nosotros para que, iluminados por el Espíritu Santo, podamos compartir una pequeña reflexión de esta palabra. También, oh Dios, te pido que esta palabra llegue al corazón de los hermanos que están escuchando esta reflexión. Padre Santo, hoy te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La reflexión, hermano, yo la enfoco en momentos impactantes en la pasión de Cristo. Momentos impactantes en la pasión de Cristo.
El texto que acabo de leer, hermano, dice: despreciado por los hombres, marginado, hombre de dolor, humillado. Jesús, por amor a ti y por amor a mí, Él se humilló. Él fue azotado. Hombre de dolor, varón de dolor, dice. En eso, hermano, yo me enfoco en el primer punto en el que yo me detengo, hermano, en la pasión de Cristo. Es uno de los momentos que tocó a Jesús. Lo encontramos, hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14. En la traición de Judas, primer momento, hermano. Ese momento es donde uno de los amigos de él, Dios, Jesús, hermano, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él eligió a los 12. Dice la palabra de Dios: no son ustedes los que me han elegido a mí, he sido yo el que los he elegido a ustedes. Jesús había elegido a Judas. Y aquí encontramos, hermano, en ese texto, en San Mateo capítulo 26, versículo 14, cómo este hombre, hermano, por el amor al dinero, entregó a Jesús, vendió a su amigo. Este es un momento, hermano, que impacta. Este es un momento, hermano, donde uno de los amigos de Jesús vendió a Jesús por unas monedas. La reflexión es, hermano, ¿cuántos de nosotros vendemos a Jesús? Aquel hombre lo vendió por 30 monedas. Nosotros, ¿por cuánto hemos vendido a Jesús? Nosotros hemos vendido a Jesús por cosas insignificantes, hermano. Ha habido veces que nosotros dejamos a Jesús por un trabajo. Dejamos a Jesús por un pecado. Hay personas que se alejan de Jesús y venden a Jesús barato, hermano. Aquel hombre por lo menos lo vendió con 30 monedas de plata. Y muchas veces nosotros hemos vendido a Jesús por cosas que no valen la pena, hermano. Cosas sencillas. Personas que han estado dentro de la iglesia y con un resentimiento se van y no quieren volver. Así vendemos a Jesús nosotros. Aquel hombre que llevaba, hermano, la bolsa del dinero. Él le interesaba solamente esa bolsa, no le importó su amigo, no le importó Jesús. Y muchas veces nosotros nos enfocamos también en lo que llevamos y descuidamos y apartamos la mirada de Jesús, el que nos llama a nosotros, el que nos llama a que estemos con Él. Este es un momento, hermano, donde Jesús, aquel hombre se acercó a Él, dice la palabra de Dios, y le dio un beso. Y Jesús le dijo: y con un beso entregas a tu maestro. ¿Hasta dónde ha llegado, Judas? ¿Te dejaste llevar por el amor al dinero? ¿Eso es lo que valgo para ti? La pregunta para usted es, hermano, ¿cuánto vale Jesús para usted? ¿Cuánto vale Jesús para usted? Yo no sé cuánto vale Jesús para usted, hermano, pero para mí Jesús es lo más valioso que podemos tener en esta tierra. Pedro, hermano, en algún momento Jesús preguntó, en algún momento le dijo Jesús: ¿también ustedes se quieren ir? Pedro le respondió: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Eso es lo que nosotros debemos responder. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero muchas veces nosotros con cosas insignificantes dejamos a Jesús. ¿Cuánto vale Jesús para usted, mi hermano? Quiero pasar al otro momento, hermano, impactante. Y lo encontramos en San Mateo capítulo 26,
versículo 69 en adelante. La negación de Pedro. Indudablemente en la pasión de Cristo, hermano, vemos todo el momento de sufrimiento, el calvario, el sufrimiento de Jesús. Pero estos son momentos que resaltan, hermano. Encontramos en esta otra parte del evangelio, hermano, otro amigo, el que acabo de mencionar, que en cierta ocasión le dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero en este momento, hermano, se le olvidó lo que había dicho. Se le olvidó a Pedro, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, en la narración de la pasión de Cristo, hermano, que Pedro iba siguiendo a Jesús, hermano, detrás de él, escondiéndose, hermano. Muchas veces nosotros seguimos a Jesús de escondidas, hermano, a lo lejos, hermano. Cuando nosotros lo seguimos así de escondidas, fácilmente lo negamos. Pues resulta que aquel hombre, hermano, pegado al fuego, hermano, aquel hombre, dice, aquella llama, él lo negó. Aquella mujer le preguntó: ¿tú eres uno de los que andaba con Jesús? ¿Tú eres uno de los nazarenos? Y él le dijo: no, ese hombre no lo conozco. Y empezó a jurar que no y que no. Así fue la negación de Pedro, hermano. Cuando nosotros seguimos a Jesús de escondidas, cuando nosotros seguimos a Jesús de escondidas, es cuando fácilmente lo negamos. A Pedro se le olvidó aquel momento donde él había dicho: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? También encontramos, hermano, otro texto de Pedro, hermano, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro respondió: hermano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. Ese momento, hermano, el Espíritu tomó a Pedro y pudo hacer una declaración de quién era Jesús. Pero en este momento, hermano, se le olvidó a Pedro totalmente de eso, porque lo negó. ¿Cuántos de nosotros negamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros, hermano, con cosas sencillas decimos: yo no conozco, yo no soy cristiano? Muchas veces en el trabajo nosotros, hermano, queremos portarnos como se nos da la gana y por eso negamos a Jesús. Y por eso renegamos de la fe. Y decimos: yo no, es que yo no soy, y nos da hasta vergüenza ponernos un crucifijo porque decimos: no, me van a ver los compañeros de trabajo. Fácilmente negamos a Jesús. Pues resulta, hermano, que en aquel momento que Pedro negó a Jesús, Pedro miró Jesús miró a Pedro, y Pedro en aquel momento se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Nosotros negamos a Jesús también, hermano, muchas veces. Cuando se nos presenta, hermano, una oportunidad de pecar, fácilmente negamos a Jesús. Se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que somos cristianos. Hoy, hermano, eso a Jesús como humano tocaba su corazón. Aquella mirada que le hizo a Pedro, hermano, esa mirada fue de ternura, diciéndole: Pedro, me negaste y yo te amo. Pedro, me negaste. Al igual que a Judas cuando le dijo: con un beso entregas a tu maestro. No valgo nada para ti. Por eso yo siento que esos momentos Jesús como humano lo sintió, hermano. Otro momento, hermano, que impacta es el momento, hermano, donde un soldado, voy a leer el texto, hermano, un soldado golpea a Jesús. Lo encontramos, hermano, en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 19 en adelante.
Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 18, versículo del 19 en adelante. El sumo sacerdote interrumpió a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me pegas? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este otro momento, hermano, es donde encontramos a un Jesús humano, a un Jesús que siendo Dios, un Jesús que siente, hermano. Un Jesús que siente, hermano, cuando lo golpean, cuando lo bofetean, cuando lo escupen. Encontramos a un Jesús, hermano, que Él no dijo nada, dice la palabra de Dios. Sin embargo, aquí encuentro yo que Jesús, Él quiso decir, Él quiso presentar una defensa. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Aquel hombre, hermano, dice que el sumo sacerdote le preguntaba a él sobre las enseñanzas que Jesús daba en las sinagogas y en el templo. Y por eso aquel soldado, hermano, se molestó y golpeó a Jesús y le dio una bofetada, hermano, en la cara. Y le dice: ¿es la manera de contestarle al sumo sacerdote? Jesús le dice, hermano, es un momento que impacta a mí, hermano, de una manera especial. Ese texto me impacta, hermano. Dice la palabra, hermano, que Jesús le dice a este hombre, hermano, mirándolo quizás a los ojos, lo mira y le dice: si he dicho algo malo, si no he dicho algo malo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué lo haces si no he hecho algo malo? ¿Cuántos de nosotros golpeamos a Jesús? Dice la palabra que hemos leído al principio, hermano, eran nuestras cargas las que Él llevaba. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Él soportó el castigo que nos trae la paz, dice la palabra. Y eran nuestros pecados los que Él llevaba. Y aún así, aquel hombre, hermano, lo golpea en la cara. ¿Cuántos de nosotros golpeamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros golpeamos a Jesús, hermano, haciendo cosas indebidas? Hoy estamos, hermano, en el Viernes Santo. Un tiempo donde tenemos que estar, hermano, meditando, pidiendo perdón, hermano, por todas aquellas ofensas que nosotros hemos hecho, hemos realizado, por aquellas situaciones que nosotros nos dejamos llevar fácilmente por el pecado y caemos y golpeamos a Jesús. Somos nosotros los que estamos crucificando a Jesús con nuestras acciones. Somos nosotros los que estamos crucificando a Jesús cuando nosotros fácilmente, hermano, caemos en el pecado. Nos burlamos de Jesús, como aquellos soldados que lo escupían, lo abofeteaban. Muchas veces nosotros los llamamos cristianos y estamos haciendo cosas que estamos más bien bofeteando a Jesús. Lo estamos crucificando a Jesús con nuestras acciones.
Cuando estamos viviendo en el pecado y no queremos salir de la situación, aunque se nos esté diciendo, y si alguien viene y nos dice, hermano, conviértase, transforme su vida, nos molestamos con él. Porque estamos acostumbrados muchas veces de vivir en el pecado. Por eso hoy, hermano, a mí me llena de sentimiento, hermano, me llena de esta reflexión. Digo, qué fácilmente lo negamos. Y nosotros vemos todos los años cómo la iglesia celebra el Viernes Santo, el momento donde Cristo llevó la cruz, sufrió y derramó su sangre. Y muchas veces viendo una película de Jesús hasta lloramos nosotros. Pero en el momento del pecado se nos olvida eso, hermano. Seguimos en la situación. Y podemos estar llorando porque nos conmueve la trágica muerte de Jesús. Pero no nos arrepentimos y seguimos en el mismo pecado. Así bofeteamos nosotros a Jesús. Otra reflexión, hermano, que yo tengo sobre otro momento fuerte, hermano, es donde Jesús es despojado de sus vestiduras. En San Mateo capítulo 27, versículo 35, encontramos a Jesús cuando es clavado en la cruz. A Jesús le dolió que los clavos le traspasaran las manos y los pies y el costado, hermano. Pero le dolió también aquella humillación, desnudo. Aquel momento donde le quitaron su ropa, hermano, fue cruel. Fue un momento que el orgullo, aquel momento, hermano, se burlaron de Jesús. Lo vemos en el crucifijo nosotros, hermano, con un manto, pero realmente no fue así. Lo vemos en el crucifijo con un manto. Jesús estaba totalmente desnudo, hermano. Él estaba totalmente desnudo. La gente vio la parte humana de Jesús. Este momento, hermano, a mí me impacta, hermano, donde Jesús se burlaban de él, se reían de él, le gritaban. Un momento donde Jesús estaba siendo bofeteado, pero no físicamente en ese momento, hermano, sino bofeteado en su reputación, él se cuidaba. Jesús, hermano, no era una persona deshonesta, no era una persona que se vestía quizás como hoy cualquiera se viste, hermano, y anda enseñando la desnudez. Jesús no, hermano, era un hombre que cuidaba, era un hombre, hermano, que no cuidaba su parte íntima, sus partes íntimas, hermano. Y en ese momento le quitaron su ropa. Es más, y después de quitárselas, hermano, ellos las tiraron a suerte, dice. Peleaban sus ropas, sus vestiduras. Un momento bastante difícil, hermano, para Jesús. ¿Cuántos de nosotros ponemos en vergüenza a Jesús muchas veces? ¿Cuántos de nosotros ponemos a Jesús en vergüenza como aquellos soldados romanos y aquellos sacerdotes pusieron en vergüenza a Jesús, hermano? Es necesario que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos que Jesús es el único que nos puede sacar del pecado cuando nosotros vivimos en las situaciones del pecado, hermano. Quiero terminar con el último, hermano, sí, el número 5, el momento, hermano, que está en San Mateo capítulo 27, versículo 42. Este texto, hermano, es un texto bastante duro también, hermano. Aquí encontramos a un Jesús que se sintió abandonado. Hoy hemos estado contemplando las 7 palabras, hermano, y esta es una de ellas. Donde Jesús, hermano, se sintió abandonado. Donde Jesús se sintió abandonado. Dice la palabra de Dios que Jesús, dice, él gritó en el Evangelio de San Mateo,
27:46, Jesús gritó y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió un abandono. Jesús sintió, hermano, que lo habían abandonado todos. Lo habían abandonado, hermano, desde que lo negaron. Lo que hemos venido viendo, hermano, mire, la traición de Judas. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Los soldados lo escupieron. Le quitaron sus vestiduras y lo humillaron. Y aquí Jesús se sentía abandonado hasta por el mismo Padre. Y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado solo? Jesús, con sus brazos abiertos en la cruz, hermano, él decía: ¿por qué me has abandonado, Padre? Él sintió el abandono de todos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos abandonados, hermano? Cuando usted se siente abandonado es cuando está, hermano, semejándose a Cristo. Él se sintió abandonado por todos. Muchas veces nosotros, hermano, hemos vivido la pasión de Cristo en nuestros países, unas grandes procesiones, hermano, pero realmente no fue así. Realmente eran poquitos los que iban, hermano. Cuando llevaban a crucificar a alguien, la gente salía a mirar nomás en Jerusalén porque ellos decían: ahí va un maldito. La sentencia de la crucifixión era una sentencia para los malditos. Y por eso la gente no iba. Iban solamente los familiares y los que querían torturarlo y los que querían crucificarlo. Pero era poca la gente, hermano, que iba. Él se sentía abandonado, hermano. Jesús se siente abandonado por el Padre. Pero también se siente abandonado por nosotros. ¿Cuántos de nosotros negamos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos negamos a escuchar la voz de Él? Y no ponemos atención a lo que nos está diciendo. Nosotros vemos los acontecimientos, hermano, que están pasando a nivel mundial. Él nos está hablando y nos está diciendo: vuelvan a mí, vengan a mí nuevamente. Él nos está diciendo a nosotros, hermano: acérquense a mí, enderecen sus caminos, sus vidas. Vuelvan a mí. Y muchas veces nosotros nos hacemos los del oído sordo, hermano. Jesús nos está hablando. Y al no escucharlo nosotros, Jesús se siente abandonado. Y por eso, hermano, vienen pestes, vienen tribulaciones, porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿En cuántas escuelas, hermano, se niega a hablar de Jesús? En momentos tristes, todos dicen: hay que orar. En momentos de tribulación, así como estamos hoy pasando estas enfermedades, hermano, estas pandemias, estas pestes, hermano, todo mundo a orar, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Pero la mayoría de tiempo se nos ha olvidado acercarnos a Dios. Lo hemos negado, hemos puesto oído sordo, hermano, a la voz de Dios. Hoy mucha gente, al terminar esto, hermano, esta cuarentena, muchas iglesias se van a llenar, hermano. Mucha gente va a venir y unos días y después se le olvida. Y sigue siendo lo mismo. No hay que abandonar a Jesús, hermano. Él se sintió abandonado. Lo que he compartido con ustedes, hermano, es una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y viendo el acontecimiento, hermano, de que hoy es Viernes Santo, la invitación de Jesús es a escucharlo, no abandonarlo. Es momento de pedir perdón, de decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, y reconocer de que alguien murió por nosotros, hermano. Acerquémonos a Jesús. Con esto voy terminando, hermano. Acérquese a Cristo, hermano.
y que esta cuaresma y que este acontecimiento que estamos viviendo nos lleve a Cristo. Y juntos en familia, con su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, acérquese a Cristo. Esa es la invitación que Él nos hace. Él nos está hablando. Ojalá, dice el Salmo, hoy escuchen la voz del Señor y no endurezca su corazón. Ojalá le escuches y transforme su vida. Si usted deja que Él la transforme, hermano. Quiero terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Eterno, hoy, que es Viernes Santo, nosotros nos unimos, nos humillamos delante de tu presencia y vemos y reconocemos aquel momento de la agonía de Jesús, aquel momento donde Jesús caminó por las calles de Jerusalén, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros. Yo puedo sentir, mi Dios, que con ese gesto tú me amas de verdad. Y tú me llamas a que me convierta y me acerque a ti. Te pedimos, Dios, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, para que te escuchemos. No permitas, oh Dios, que mantengamos la ceguera espiritual, la sordera espiritual. Que te escuchemos a ti en estos acontecimientos. Que te escuchemos a ti hoy, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros te escuchemos, Dios. Padre Santo, hoy conmemoramos aquel momento donde alguien murió por mí. Alguien murió y entregó por su vida por mí. Cuando nosotros éramos pecadores, dice la palabra de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Él canceló la nota de cargo que había contra nosotros, suprimiéndola en la cruz del Calvario. La cruz, el signo donde Jesús abrió sus brazos, demostrando su amor hacia mí. Padre Santo, hoy, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, que es el que murió por mí, te lo pido, Dios, y cierro esta oración suplicando a ti misericordia, misericordia porque hemos pecado, oh Dios, Padre Santo, bendito eres, oh Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y así tengamos el acceso al cielo hacia ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, quien contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.